Seguimos con la enseñanza bíblica, el divorcio, lo que dijo Jesús. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca del adulterio del rey David. David significa en hebreo el amado o el elegido de Dios. Fue un rey israelita. Nació en el año 1040 antes de Cristo, sucesor de Saúl y segundo monarca legítimo del reino de Israel. Reinó sobre Judá en el año 1006 antes de Cristo, 4 años. Sobre Israel 966 antes de Cristo, 40 años. David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá. Según 1 de Samuel 16:11 y 17:12, era bisnieto de Buz y Ru. Ru, capítulo 4, versículo 18. Era el más joven de los 8 hijos de Isaí, o Yese. 1 de Samuel 16:8 y 1 de Crónica, capítulo 2, versículo 13. Un pequeño propietario de la tribu de Judá que habitó en Belén, donde David nació. Y como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y al que se le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Desde niño, David fue pastor de ovejas. Ocupado en este trabajo, adquirió el coraje que luego supo desplegar en el campo de batalla. 1 de Samuel capítulo 17, versos 30 al 4 y 30 al 5. Y el tierno cuidado que tuvo para con su manada, que más tarde habría de ser tema de sus canciones acerca de los atributos de su Dios. Como José sufrió la mala disposición de sus hermanos mayores, que le tenían envidia, posiblemente por los talentos con que Dios lo había favorecido. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Muchos hombres y mujeres de Dios recibieron grandes títulos, como por ejemplo el profeta Moisés, a quien Dios en la Biblia le llama varón de Dios. El padre de la fe, Abraham, a quien se le da el título de amigo de Dios. Esos son grandes títulos que se le ha dado a grandes hombres de Dios. Pero el título más grande lo tiene el rey David, de quien dicen las Escrituras que era un hombre conforme al corazón de Dios. Muchos piensan que David cometió muchos errores para tan gran título. Ellos no tienen en cuenta que David era un hombre como cualquiera de nosotros, que tenía muchas debilidades. Por ende, cometía muchos errores. Pero el rey David tenía algo que agradaba a Dios, su corazón. David no fue elegido como rey por su capacidad o por su valentía o apariencia. Dios escogió a David por lo que había en su interior. 1 de Samuel capítulo 16, versículo 1 y 7 y 12. La desobediencia más grande que cometió el rey David no fue su adulterio, sino cuando censó al pueblo de Israel. Véase a 1 de Crónica, capítulo 21, versículo 1 hasta el 27. Y Dios le envió
al profeta Natán. Y el profeta lo puso a escoger, y el rey David prefirió caer en la mano de Dios y no en la del hombre, porque como decía él, Dios tiene misericordia y el hombre no. Pero como es sabido, hasta por los enemigos de Dios, David también cometió adulterio con Betsabé, hija de Irián, y de la que fue mujer de Urías, Eteo. Véase 1 Samuel, capítulo 11. El adulterio en la ley se pagaba con la muerte. Levítico 20:10. Pero la gracia de Dios, muy diferente al ser humano, que por naturaleza no perdona, perdonó al rey David, cuyo corazón estaba contrito y humillado. Véase el Salmo 51. Ese era el secreto que había en David, que reconocía cuando fallaba, confesaba su pecado y se apartaba de él. Proverbios 28:13. Y Dios perdona al más negro de los pecados, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Muy diferente al hombre que perdona, pero no olvida. ¿Cuántos debemos aprender nosotros, los evangélicos cristianos, de este hombre? Pues muchos no tienen la actitud que tenía el rey David, sino que al no entender los infinitos de Dios, sus profundidades, muchas de ellas recibidas por el Espíritu. Véase Jeremías 33:3 y 1 Corintios 2:14. Otras contenidas en las Sagradas Escrituras. 1 Timoteo 3:16-17. Menospreciamos a los hombres de Dios que enseñan la verdad, principalmente a los pastores y maestros que el mismo Dios, no el hombre, ha establecido en las iglesias. Muchas veces nosotros cometemos el error de no querer aceptar los errores o equivocaciones. El rey David reconocía cuando se equivocaba. Muchas personas dentro del pueblo de Dios se han convencido y creen lo que la Biblia realmente enseña, que la fornicación rompe el pacto del matrimonio, dejando libre a la parte inocente para volverse a casar. Mateo 5:32 y 19:9. Esta excepción de la que habló Jesús sí permite un nuevo matrimonio y libera al cónyuge inocente de toda acusación de adulterio. Pero erróneamente, esas mismas personas creen y también enseñan que una persona divorciada por fornicación de su pareja y vuelto a casar, aunque esa persona es salva, es decir, que su divorcio y nuevo matrimonio no lo condena, según ellos, esa persona no puede tener liderazgos en la iglesia. Dígase apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Yo le pregunto, ¿y qué me dicen del rey David, el gran rey de Israel, que desde niño era pastor de ovejas? David cometió adulterio, mas sin embargo, diferentes a los que muchos creen y enseñan, no solo siguió siendo el rey de Israel, sino que también cumplió funciones de sacerdote, además de ser él mismo un profeta y adorador, el dulce cantor de Israel. Hechos, capítulo 2, versos 30 y 32. Seguimos con la enseñanza bíblica, el divorcio, lo que dijo Jesús. Y en esta ocasión estaremos hablando